1:39 el abogado los escucha. Esto de la tutelitis, doctor, me tiene acá pensando y dije, ¿dónde se origina, cómo sale el nombre de lo que hoy conocemos como tutela? ¿Se pudo llamar mi derecho? ¿Se pudo llamar mi blindaje? ¿Por qué, quién y cómo se le dio el calificativo de tutela? Señor Vizcaya, no conozco etimológicamente el origen real de la palabra, pero sí, señor. Pero sí le puedo contar en este momento que sale de la palabra tutelar, es decir, garantizar, es decir, proteger los derechos de las personas, hacer una guarda de esos derechos. En otros países tiene unos nombres también muy característicos, pero especialmente la palabra tutela sale de su finalidad, es tutelar, es proteger los derechos de los ciudadanos, de cualquier ciudadano, y no es un derecho, una acción como pueden haber acciones penales, como pueden haber acciones civiles a través de demandas. No, es una acción constitucional muy especial, que se reviste de unas características muy especiales y debe ser el mecanismo más eficaz, inmediato, oportuno, eficiente para resolver, para protegerle los derechos a cualquier ciudadano, sin necesidad de requisitos especiales, sin necesidad de abogados, sin necesidad de nada. Por eso es tan importante que nosotros los colombianos, los ciudadanos, conozcamos ese mecanismo. Y es importante también que no lo usemos mal, porque cuando lo usamos mal, entonces congestionamos la justicia, congestionamos los despachos judiciales. Pero sí es fundamental que lo usemos, lo conozcamos y hagamos parte de nuestros derechos. 1:41 en Colombia, 1:42. 1:42, una pausita y regresamos. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. 1:42 en Colombia, 1:42. Doctor, Mariana del Pilar. Doctor, mecanismos para acceder a un derecho en salud de una menor que es mi hija. ¿Qué tan complicado no puede ser? ¿Qué derechos tengo ahí? Eso llegó al WhatsApp del reportero Vizcaya. ¿Cómo se llama la oyente que pregunta, señor Vizcaya, que no escuché? La señora del Mar, por favor. A la señora del Mar le contesto de la siguiente manera. El derecho a la salud inicialmente en la Constitución Política de Colombia no estaba consagrada como un derecho fundamental, sino como un derecho social, económico y cultural. Por eso era antes muy difícil y no se sabía si se podía tutelar el derecho a la salud en Colombia. Pero la jurisprudencia ha hecho que el derecho a la salud sea autónomo. O sea, hoy podemos decir tranquilamente que aunque el derecho a la salud no está entre los artículos 11 al 41, es decir, los llamados derechos fundamentales, ya por jurisprudencia el derecho a la salud se convirtió en autónomo. Entonces, usted puede utilizar ese mecanismo para proteger, para pedir la protección de todos los derechos a la salud que tiene su hija. Es el mecanismo eficaz e idóneo para que lo haga. Es el mecanismo que hoy día más utilizado por las personas en Colombia a través de la tutela para pedir la protección a la salud de los menores. Esa es la respuesta, la señora oyente. 1:43, llamada en la línea telefónica al abogado los escucha. Señor Eliu Espinosa en Villavicencio. Buenas tardes, el abogado lo escucha. ¿Cuál es su interrogante? Muy buenas tardes. Me parece un excelente programa y se necesitaba mucho en historiografía porque hace falta mucha ilustración y encontrar quien nos dé información. Yo tengo respecto a lo que decía el doctor Villanueva anteriormente,
una inquietud muy importante. Quería preguntarle al doctor Domínguez, ¿qué es eso de la tutelitis? Que me explique un poco, por favor, de eso. Señor Eliud, bueno, como lo decía antes, el tema del desconocimiento también del mecanismo de la tutela, la falta de educación a los ciudadanos de este mecanismo tan importante ha hecho que se piense que todos los temas, todos los problemas hasta de convivencia, problemas pueden ser solucionados por la tutela, y eso no es verdad. La tutela es el mecanismo que sirve para proteger los derechos fundamentales, especialmente derechos a la salud, derechos a la educación, derechos al libre desarrollo de la personalidad, derechos a la igualdad, y todos en general todos los derechos que tengan una relación directa con la vida digna, con lo que nuestra Constitución Política de Colombia dice que Colombia es un Estado social de derecho donde prima la vida digna. Entonces, todo lo que tenga que ver con el derecho a la vida digna tiene que ver con un derecho fundamental y es tutelable. Por lo tanto, en Colombia ha sucedido un fenómeno. Hoy día, cada mes en Colombia se reciben en todos los estrados judiciales más de 60.000 tutelas mensuales. Eso significa, dividiéndolo por 30 días del día, 2.000 tutelas diarias, dividiéndolo por 8 días laborales, 250 tutelas hora laboral diaria, 4.2 tutelas cada minuto laboral. Eso es una cantidad. Eso también ayuda a congestionar mucho la eficacia o el trabajo judicial en Colombia. Es tan así que la Corte Constitucional en Colombia tiene la tarea constitucional de revisar los fallos de tutela proferidos en todo el territorio nacional, y a la Corte llegan esas 60.000 tutelas y pasan por un proceso de selección para determinar cuáles de esas 60.000 tutelas mensuales deben ser revisadas por la Corte, que es el órgano de cierre de la tutela, es quien decide realmente la suerte de una tutela. Esa selección normalmente se seleccionan el 0,5% de esas 60.000 tutelas para revisión. Eso significa más o menos unas 31 tutelas al mes. Y normalmente son tutelas de salud, tutelas de cosas que deberían ser resueltas, y es injusto pensar que para uno pedir un servicio básico de salud, un medicamento o algo para el cáncer, tenga que acudir a la tutela. Ahí es donde nos damos cuenta que el sistema de salud no funciona, porque si yo tengo que acudir a una tutela para que me den un medicamento que es mi derecho y es esencial y es de vida o muerte, tenga que acudir a una tutela, no es posible. Don Eliud Espinosa, muchas gracias por haber participado usted aquí en El Abogado Lo Escucha. Mil gracias a ustedes, porque es muy interesante la respuesta y tenía muchas dudas sobre esto. Gracias y una feliz tarde. 1:48 p.m. en el país. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El Abogado Los Escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El Abogado Los Escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El Abogado Los Escucha. 1:49. Albeiro Méndez, un joven que hasta ahora empieza a estudiar Derecho. Doctor, escucho con mucha frecuencia que en la tutela hay que llegar al desacato. ¿Eso la deteriora o es un derecho secundario? Porque usted dice que la tutela es directa para mi derecho, porque hay que llegar hasta el desacato. Muy buena pregunta, don Albeiro. Felicitaciones, porque usted tiene muy buenas inquietudes y deseo que culmine sus estudios para que siga ejerciendo esas inquietudes. La respuesta es la siguiente. La tutela es un mecanismo inmediato
porque se resuelve en un término de 10 días hábiles en primera instancia, cuando a quien afecta la tutela o no está, o el que pidió la tutela no están de acuerdo, entonces se impugna esa tutela, va a segunda instancia y máximo en 20 días el juez de tutela de segunda instancia tiene que resolverla. La respuesta de esa tutela tiene que ser eficaz, tiene que ser cumplir su función, digámoslo así, tiene que resolver el problema. Y esto ordena normalmente a una entidad oficial o a un particular que cumpla o cumpla un derecho fundamental de una persona, pero en ocasiones a quien se le ordena no cumple esa función. Entonces para eso es lo que se llama la ¿cómo dijo la? Él habla de que por qué hay que llegar hasta el desacato, es la pregunta. La acción de desacato, porque si cuando esa persona... Si mi derecho es directo por tutela a problemas, por ejemplo, de salud, ¿por qué tengo que recurrir al desacato si el tutelado no responde y no resuelve mi problema? Si el tutelado no responde, tiene que existir un mecanismo eficaz que lo haga responder. Entonces el juez cumple su función de dar la orden de que cumpla. Si no cumple, entonces está el mecanismo para hacerlo cumplir, que es el desacato. Simplemente es que el mismo juez que conoció la tutela le va a ordenar a él que cumpla, y si no cumple, entonces hay unas sanciones, como pueden ser la prisión por término inicial de 3, 4, 5 días, y esto obliga a las personas, a las autoridades a cumplir las tutelas. Es decir, en Colombia ninguna autoridad judicial ni ningún particular puede eximirse de no cumplir una orden de tutela. Para eso es la acción de desacato. 1:52 p.m. Doctor, esta ya es de mi cosecha. Para que cambie tiene que ser una reforma constitucional o una constituyente. ¿Considera usted que la tutela en el país se quedó para siempre o algún día la clase política poderosa la puede borrar del mapa judicial del país? Pues señor Vizcaya, mi opinión es que este es un mecanismo tan importante para esta organización política de Colombia. Es tan, tiene unas características. Creo que haya un poder de derechos a los ciudadanos de a pie. Y sería para mí el colmo que los ciudadanos de a pie se dejaran quitar un mecanismo como este, que les garantiza necesidad de un abogado sin derecho de los requisitos y de las cuestiones legales que requieren otras acciones judiciales. La tutela es de tal tamaño que sirve para los del norte y también para los del sur, hablando geográficamente en eso del estrato social en este país. Claro que sí, la tutela es un mecanismo para todos los colombianos, pobres, ricos, negros, blancos, indios. Bueno, para todas las personas es la tutela, eso sí es muy claro. No quiere decir que porque una persona vive en el norte de Bogotá no puede usar la tutela. Yo creería que también les afectan las decisiones de las entidades oficiales, de las públicas y de los particulares, y ellos sí saben bien utilizar el derecho a la tutela.